ambiente espiritual se siente en esta mañana. Amén. Hay un espíritu de resurrección en este lugar. Hay un espíritu de vida. La muerte se va. Todo lo que está muerto se va. En el nombre de Jesús, porque Jesús venció la muerte. Por eso tú y yo hoy estamos bien vivos. En el nombre de Jesús. Bueno, amados hermanos, estamos entrando al mes de abril, 1 de abril, que para esta iglesia es la fiesta de la Pascua. ¿Y por qué la iglesia dedica un mes para la fiesta de la Pascua? Porque la fiesta de la Pascua es la fiesta más importante de la vida de la cristiandad, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, ayúdenme allá, muchachos, si coge la señal. Jesucristo es nuestra Pascua, ya, Él es nuestra Pascua porque Él fue el que nos dio esa redención. Y la Pascua judía y la Pascua cristiana están estrechamente relacionadas y vamos a ver algunas similitudes que hay entre las dos. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento estaba anunciando lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, y la Pascua, ustedes van a ver cómo está de relacionada. Pascua viene de el término Pesach. Es más, los judíos, los israelitas dicen el Pesaj, y significa pasar por encima. En inglés, cuando ellos van a hablar de la Pascua, dicen el Passover, pasar por encima. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a mirarlo. La Pascua es el paso de la muerte a la vida, pasar de la muerte a la vida. Ustedes recuerdan aquella palabra que hemos hablado aquí varias veces, que dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Nos pasó. La Pascua es la festividad más importante del pueblo. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La Pascua en el pueblo judío significaba que el pueblo pasó de la muerte a la vida. El ángel de la muerte mató a todos los primogénitos de Egipto, pero en la casa de los israelitas, donde estaba el dintel y los postes de la puerta señalados con la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasó de largo y no hubo muertos. Todos los muertos estuvieron en los egipcios. Se murió desde el hijo de Faraón hasta el último de los primogénitos, y aún los primogénitos de las bestias murieron, pero en Israel no hubo muertos. Y la Pascua en la iglesia cristiana es el paso también de la muerte a la vida. Dice Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él le dio vida a nuestro espíritu que estaba muerto. La Pascua celebra la muerte, la resurrección de Cristo, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la libertad de la esclavitud al diablo y la victoria sobre la muerte. Eso celebra la Pascua. La Pascua judía era un símbolo profético de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que ellos vivían en la Pascua judía estaba anunciando que un día se viviría en el Cordero perfecto que era Jesús. Pero esto tiene un origen más atrás. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? El Señor Jehová le dijo a ellos: pondré enemistad entre ti y la mujer, tú le pisarás la cabeza y él te morderá
el Carcañal. Desde ahí ya estaba anunciada esa salvación. Se tuvieron que cumplir los tiempos para que se diera acá. La Pascua judía, vamos a ver algunas cosas de la Pascua judía. Recordamos que Israel fue llevado a Egipto por José. Cuando José fue nombrado el segundo después de Faraón, entonces se llevó a su pueblo y le dieron la tierra de Gosén, la tierra más fértil que había en Egipto, se la dieron a los israelitas. Y ellos estaban en un estrato, por decirle algo, muy alto. Tenían todos los beneficios porque José era el segundo después de Faraón. Pero dice que después de que murió José, los faraones siguientes se fueron olvidando de aquella historia. Y para acabar de completar, el pueblo de Israel se multiplicaba rápidamente. Entonces los faraones empezaron a ver que ellos crecían mucho y los llevaron a la esclavitud. Cayeron en una esclavitud tremenda. Y el punto más doloroso de esa esclavitud, hermano, fue que Faraón, para contrarrestar el crecimiento del pueblo de Israel dentro del pueblo de Egipto, mandó a que mataran a todos los niños recién nacidos que eran varones. ¿Recuerdan eso? Aquí vamos rapidito por la historia. Cuando eso pasó, el pueblo clamó a Jehová, pero clamó con todo su ser porque había dolor en todas las casas de los hebreos, porque a cada niño que nacía y veían que su sexo era varón, lo mataban. Pero Dios oyó el clamor de su pueblo y salvó a Moisés de las aguas. ¿Recuerdan también la historia? Y Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Quiero que caigan en cuenta que cuando el pueblo clamaba, Jehová había escuchado. Y aunque ellos no se daban cuenta porque ellos estaban allá llorando sus penas y bajo el yugo de Israel, Jehová estaba levantando al libertador de Israel. Pasó un tiempo hasta que estuvo listo Moisés y lo llamó en la zarza ardiente. Quiero decirle algo que a mí me maravilla, me da mucho respeto hacia Dios, me lleva a adorarlo. Ese pequeño niño que salvaron en la canastica, lo llevó a educarlo en la casa de Faraón. El mismo Faraón a quien él 40 años después iba a enfrentar. Lo llevó al palacio para que Moisés aprendiera las artes de guerra, los adelantos que tenían los egipcios, era la civilización más alta que había. Y allí lleva Jehová a preparar el libertador del pueblo de Israel. Una cosa tan tremenda, hermano, porque lo que quería Faraón era destruir al pueblo. Y ahí en las narices del hijo de su hija estaba el libertador del pueblo de Israel. Dios santo, hermanos, a mí esto me habla de grandeza, a mí esto me habla de majestad, a mí esto me habla de poder de Dios. Y cuando yo caí en cuenta de esas cosas, pensé que muchas veces a nosotros nos pasa como al pueblo de Israel. Nosotros estamos gimiendo, nosotros estamos llorando,
nosotros estamos clamando y pareciera que Dios no nos oyera. Pareciera que el tiempo pasa y nada pasa. Pero en algún lugar se está levantando tu libertador. En algún lugar Dios está preparando tu salida. Dios está preparando la circunstancia. Dios está preparando la puerta. Dios está preparando las finanzas. Dios está preparando lo que debe pasar para que tú salgas de la esclavitud o de la opresión o de la aflicción o de la enfermedad o donde quiera que tú te hayas sentido esclavizado. Ay, qué cosa grande, hermano. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Nunca pienses que Dios se ha olvidado de ti. Él te tiene muy presente. Y así como los israelitas cuando lloraban y gemían y clamaban, creían que Jehová no los escuchaba porque se merecían que no los escuchara, porque se habían olvidado de él en Egipto, porque habían vuelto a los ídolos, porque se habían apartado de sus mandamientos. Y seguramente ellos decían, con razón nos está pasando esto. Pero Jehová es grande y poderoso y jamás desampara a su pueblo. Y cuando el hombre o la mujer de Dios se arrepiente, sus ojos vuelven sobre él, sobre ella, y empieza a preparar su salida. Oh, aleluya. Oh, qué grande es nuestro Dios. Amado hermano, llegó el momento preciso cuando en los planes de Dios el tiempo se había cumplido, ¿sabe? Lo que pasa es que como nosotros no vemos el reloj que está allá en el cielo, nosotros tenemos este reloj, el Cronos, pero él se sigue por el Kairos, el tiempo de Dios. Y ayer, releyendo la prédica, yo pensaba de cuando el niño fue salvado a cuando estuvo Moisés frente a la zarza ardiendo, pasaron 40 años. 40 años de aflicción, de gemido. Algunos murieron sin recibir la respuesta, pero la respuesta se estaba formando paso a paso. Dios tiene tiempos para nuestras respuestas. Gracias a Dios las nuestras yo no creo que sean de 40 años, hermano. Amén. Ahora Dios responde rápido, la vida va muy rápido. Lo que yo demoré 50 años en aprender, ahora los jovencitos ya lo saben, hermano, en el área espiritual. Entonces, no se desespere, porque antes, acuérdese, yo no moriré hasta que Dios lo cumpla en mí. Siempre llega el día en que se cumple la bendición de Jehová. Pero hay que dejarle a Dios que cumpla su tiempo. Y dice que cuando el tiempo fue cumplido, hubo un tiempo en que Moisés estuvo allí en Egipto formándose, pero salió un muchacho orgulloso como los egipcios. Entonces pasó al desierto a cuidar las ovejas de su suegro Jetro en un oficio muy humilde. Se le quitaron las charreteras de Egipto, el orgullo, la soberbia, y aprendió a sujetarse de tal manera a Dios que cuando el Señor lo llama, aquel hombre que había matado al egipcio porque estaba oprimiendo a su hermano, este hombre ahora le dice, no, busca otro, yo no soy digno de eso, yo no sé hablar. Ya Dios había hecho el proceso y cuando el libertador está listo, lo pone en acción allí el día de la zarza ardiendo. Hermoso recordar cómo le habló Jehová. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Me gusta cómo se identifica el Señor. Me gusta que
Cuando mis nietos clamen, le digas: yo soy el Dios de Jorge, yo soy el Dios de tu abuela Ana María, yo soy el Dios de tu papá Igor, Vladimir, qué sé yo, y yo soy tu Dios. Es un Dios así, radical, totalitario, así, todo lo abarca, todas las generaciones. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés supo que estaba delante de Dios. Y dijo luego Jehová, ¿qué dijo, hermano? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Habrá visto la aflicción tuya, hermano? Claro que sí. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios ve cuando lloras, cuando te angustias, cuando gimes, cuando te da miedo. Claro que Él ve. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Hermano, cuando Dios te diga a ti: he descendido para librarte de tus enemigos, he descendido para hacerte justicia, he descendido para levantarte, he descendido, dice el Señor. Aleluya, para librarlos de la mano de los egipcios y no para dejarlos como estaban, mire. Y sacarlos de aquella tierra donde eran esclavos, lea conmigo, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice Dios: te voy a sacar de esa tierra estrecha, porque yo tengo una tierra mejor para ti. Él tiene una tierra mejor para ti. Él te va a sacar de tierra estrecha y te va a llevar a tierra ancha. Usted sabe lo rico que es estar en algo espacioso. Eso tiene Dios para nosotros. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice Jehová. Y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Un Dios que se solidariza con su pueblo. Amén. Dios, sabemos lo que pasó, mandó unas plagas terribles a Egipto. Pero de todas esas plagas, aquí le puse yo, clamando a Dios por una salida, Dios está preparando la persona, la finanza, los ángeles para sacarte de la situación que te oprime. Se presentó, sí, dele un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Moisés se presentó ante Faraón y le pidió que dejara ir al pueblo. Después Faraón dijo que no. ¿Y qué hizo? Recuerda que hizo, endureció el trabajo para ellos. Así pasa a veces, uno cree que va para atrás, pero va para adelante. Aunque a veces la prueba se recrudece, pero va para adelante. Jehová envió contra Egipto 9 plagas que fueron quebrando el poderío, la soberbia y la arrogancia de Faraón. Así está haciendo contigo. Pero la 10ª plaga, la de la muerte de los primogénitos, esa sí fue terrible. Porque Él le dijo: o deja salir a mi pueblo o todos los primogénitos de Egipto van a morir. Dios preparó a su pueblo para el gran día de su liberación. Él le mostró, Él les dijo: este mes os será principio de los meses. Era un nuevo comienzo para Israel. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vos... Ay. Ay, caramba. Sí, y no dejaré entrar el heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Todavía los judíos celebran la Pascua, recordando estas cosas. Cuando entréis a la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y así como Jehová dijo, así pasó. Dice la palabra que el mismo día salieron todas las tribus de Israel de Egipto. Esa fue la Pascua de Jehová, el día de la liberación. ¿Recuerdan ustedes que los egipcios le decían que salieran a prisa? Porque decían, no sea que nos pase algo peor. Y le daban joyas, y le daban alhajas, y le daban vestido. Y dice que de esa manera Israel despojó a Egipto y se fue a servirle a su Dios en el desierto. Esa es la Pascua judía. La Pascua cristiana. Aquí en esta Pascua, acuérdense que en la Pascua judía había que coger un cordero perfecto, sin mancha, sano, y era el que sacrificaban para recordar esa liberación de Dios. Aquí Jesús es el Cordero Pascual. La sangre del Cordero libró a los israelitas de la muerte, porque el ángel de la muerte, cada vez que veía una casa con la sangre, pasaba por encima y no los mataba. La sangre de Cristo nos libra de la muerte a todos aquellos que aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para cada uno de nosotros. Nosotros estamos cubiertos por la sangre del Cordero, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Recordemos algunos hechos de la muerte y la resurrección de Jesús. Vamos empezando por Mateo 26 del 1 al 2. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, le dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él tenía clara la situación. Y comienza aquí una historia desde que él le dice a sus discípulos que va a ser entregado. ¿Qué había pasado más o menos en esos días? Jesús había vuelto a la casa de Marta, María y Lázaro. Y dice la palabra que en la mesa comiendo estaba Lázaro, el que Jesús había resucitado. Y el pueblo estaba alborotado, porque querían ver a Jesús y querían ver en vivo y en directo a Lázaro que hedía y se había levantado de la tumba. En ese momento, los fariseos,
los sacerdotes, los ancianos, los escribas se habían reunido y habían dicho: hay que matar a Jesús, no podemos impedir, se está llevando el pueblo detrás de él, pero también hay que matar a Lázaro, porque por el milagro de Lázaro muchos estaban dejando la religión judía y abriéndose a seguir a Cristo. Después de ese episodio donde él está, cuando él está ya en la casa de Lázaro, María saca un perfume de nardo fino, le lava los pies con ese perfume, lo unge, lo seca con sus cabellos. Dice que la casa se llenó de aquel perfume. Recuerdan ustedes que empezaron a hablar, sobre todo Judas, que qué desperdicio es ese, que esos lo hubieran vendido y se lo hubieran dado a los pobres. Y Jesús le dice: a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Y ella ha hecho bien, me ha ungido para la sepultura. Y de ahí él sale y viene este episodio de cuando lo van a recibir con palmas y el pueblo ponía los mantos para que Jesús pasara. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ese era el grito del pueblo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana quiere decir: ven, sálvanos pronto. Era un grito del pueblo que clamaba a Dios que los salvara, que se me parece mucho a mí al grito del pueblo de Israel que le decía a Dios en Egipto: ven y sálvanos. Y aquí vamos viendo los paralelos de los dos hechos especiales: la Pascua judía, la Pascua cristiana. ¿De qué quería el pueblo que Dios los salvara? De la opresión de los romanos. Porque los romanos los habían esclavizado. De todo lo que trabajaban ellos les quitaban tributos. Las mejores cosas eran para los romanos. Ya no podían tener su libertad religiosa como la tenían antes. Y ellos esperaban que ese que abría los ojos de los ciegos, que ese que levantaba a los paralíticos, que ese que había resucitado a los muertos, los libertara del imperio romano. Pero Jesús dice que le traigan un pollino de asna y entra a Jerusalén en un pollino. Los conquistadores guerreros entraban en caballo, pero Jesús entra en un pollino como un rey de paz, como un rey manso, como un rey humilde, porque Jesús no viene a librarlos del gobierno del mundo, sino que viene a librarnos de algo más importante, de la esclavitud al diablo y de la muerte. Aleluya. Oh Jesús, grande y poderoso. Los fariseos estaban asombrados, no podían detener a Jesús. Juan 12:19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Y aquí estamos nosotros enamorados de Jesús también. Amén, hermano. Aleluya. Oh Jesús. Jesús mandó a preparar la Pascua, la tomó con sus discípulos e instituyó la Santa Cena. Anunció que daría su cuerpo y su sangre por la salvación del mundo. Se fue a orar a Getsemaní. Tuvo allí una gran angustia, sudor como gotas de sangre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Lo apresaron, lo llevaron al sumo sacerdote, lo juzgaron, pusieron la corona de espinas, lo escarnecieron, todas esas cosas. Fue condenado y crucificado, y dice la palabra que desde la hora sexta hasta la hora novena eran las 3 de la tarde, o sea, de 12 a 3 de la tarde, hubo tinieblas, escucha, en toda la tierra. ¿Quién era Jesús que en el día de su muerte la tierra se apagó?
hubo tinieblas en toda la tierra. Jesús entregó su espíritu al Padre. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense los que habían muerto hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, hace 10 años. Se abrieron las tumbas y salieron los muertos y caminaron por el pueblo. Se puede imaginar el impacto que eso causó. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El velo separaba la presencia de Dios de su pueblo. Solo el sumo sacerdote podía traspasar el velo, pero en el momento en que el Cordero perfecto es sacrificado, el velo se rompe, porque ahora tú y yo podemos llegar a Dios por el camino abierto por Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Las similitudes del sacrificio pascual en el templo y el sacrificio de Cristo en la cruz son asombrosas. Las dos ocurrieron en el mismo tiempo, la fiesta de la Pascua. Mientras en el templo se sacrificaba el cordero, allá los sacerdotes en la Pascua estaban sacrificando corderos. En la cruz del Calvario se sacrificaba el cordero perfecto. Por eso el velo se rasgó. Ya no más sacrificios, ya no más corderos. 3 días después Jesús se levantó en resurrección, el hecho más extraordinario de la historia, lo que hace que nuestra fe sea real. Jesús, amado hermano, resucitó. Aleluya. Resucitó. Él habla de sí mismo en Apocalipsis, dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, que es el infierno. Aleluya. Ya nadie te mata antes de tiempo. Él es el que tiene el poder de la muerte. Así como el pueblo de Israel fue libertado de Faraón, de Egipto y de la muerte, así nosotros fuimos libertados del poder del diablo y de la muerte. Es nuestra Pascua. Aleluya. Aleluya. El pueblo de Israel salió de Egipto para adorar a Dios. Nosotros salimos del mundo para adorar